Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de la asignatura de Salud Pública y Saneamiento en Áreas Especiales. Vamos a ver el día de hoy, nuestro tema el día de hoy va a estar desarrollado con los determinantes en salud. Les recuerdo entonces que ya estamos en nuestra tercera sesión. Ya la siguiente semana tendremos la cuarta sesión de esta asignatura. Por lo tanto, en Canvas, en la siguiente semana tendremos habilitado nuestro primer parcial. Estará habilitado toda la semana hasta el día sábado. Y recuerden que este parcial tiene un valor de el 20% de la calificación. Listo, vale. Ya ¿Hay di la preguntas? vuelta. Gracias. ¿Cierto? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Si no, les ruego el favor de apagar su micrófono. ¿Hay preguntas? Entonces les recuerdo por favor las actividades que están abiertas desde el primer día ahí en Canvas. Ellas van cerrando, si bien es cierta, todas se abrieron al mismo tiempo, no todas cierran al mismo tiempo. Entonces, por favor, para que estén en el aula virtual, en el Canvas, verificando el cierre de dichas actividades para que no vayamos a tener ningún inconveniente. No se recibe actividad que esté extemporánea. Recuerde que no se reciben sino las actividades en los tiempos delimitados y también se reciben única y exclusivamente a través de la plataforma de Canvas y que hayan sido enviadas. No las puede enviar ustedes pues al foro, porque si la envía al foro, cuando yo voy a calificar por el SpeedGrader, su actividad quedará como no entregada. Entonces, les recuerdo para que por favor vayan siguiendo estas indicaciones frente a lo que es el desarrollo del curso en temas de nuestra calificación. Entonces, nuevamente recordarles, el parcial estará activado la otra semana, es nuestro primer parcial. Este primer parcial tiene un porcentaje del 20% del valor total de la asignatura, y pues entrarán los temas que veamos hasta el hasta el siguiente martes. Entonces estará habilitado después de nuestra clase del día martes hasta el día sábado. Eso vendría siendo en fechas, permítame ya le confirmo, y en nuestras fechas vendría siendo que está habilitado desde el 21 hasta el 25 de octubre. Entonces, para que por favor pues lo tengan presente en el momento en que pues puedan presentarlo y que no vayamos a tener ningún inconveniente. Bueno, vamos a iniciar esta clase del día de hoy hablando de lo que es... Sí, dime. Tenemos clase y parcial, ¿cierto? Clases normales. El parcial está habilitado. Sí, la clase se tiene común y corriente, es una sesión así sincrónica, y el parcial está habilitado para que cada uno lo pueda presentar desde el martes hasta el sábado en el momento en que quiera. Gracias. Entonces, hablábamos entonces o iniciamos. Sí, buenas noches. Qué pena que no llegué tarde y no escuché cuándo es el parcial. Estará habilitado desde el día martes después de nuestra clase de hoy en 8, que es el día 21, hasta el sábado 25, para que lo puedan desarrollar en el momento en que ustedes consideren pueden desarrollarlo según sus tiempos. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, señor, muchas gracias. Bueno. Entonces, abordando ya y entrando en materia, vamos a hablar de lo que son los determinantes en salud. Sí, dime. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Es que en la plataforma de Canvas el parcial dice que está habilitado hasta el 1 de noviembre. Desde el 27 de octubre hasta el 1 de noviembre. No, porque ya estamos en la cuarta sesión. El parcial ahí estaba mal programado porque se tiene en cuenta la sesión de la semana pasada, que aunque no fue sincrónica, sí se subió. Entonces estará habilitado la próxima semana, que es a partir de nuestra cuarta sesión. Entonces, Okay, ahorita más tarde, cuando finalicemos la clase, yo modifico la fecha para que no haya ningún inconveniente, ¿correcto? Listo, gracias. Vale, con gusto. Bueno, entrando entonces en materia, vamos a hablar de lo que son los determinantes en salud. Hablando de los determinantes en salud, hay una definición, que es esta definición que tenemos en este preciso momento, definición de la LONDE, genera
esta definición. Y hay otras definiciones que van un poco más allá de lo que nos expresa el Lalonde. Hay alguien que tiene su micrófono abierto, le ruego por favor que si lo puede apagar para que no tengamos interferencia. Verifiquen todos, por favor. Gracias. Igual, si tienen alguna pregunta en el desarrollo de pueden activarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, les decía que esta es la definición de Lalonde. Entonces, Lalonde, en el 74, saca una definición de lo que son los determinantes en salud y habla de que son los factores que van a influir en la salud de un individuo, pero que interactúan con distintos niveles de la organización social y comunitaria en el que está ese individuo y van a cambiar el estado de salud de la población. Digamos que hacia eso, Lalonde pone lo que son los determinantes en salud. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición de determinantes sociales en salud un poco más amplia, un poco más detallada, que me permito leerles textualmente para que no se vaya a perder parte de lo que expresa en ese concepto la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Si miramos la definición de Lalonde, pues Lalonde lo que está haciendo es expresar desde otra perspectiva y de pronto un poco más, de manera menos detallada y más sencilla, lo que es esa definición de la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí es importante porque la definición o la Organización Mundial de la Salud está hablando de esos determinantes, hablando de lo que hemos venido desarrollando en distintas temáticas o en clases anteriores, de lo que son las dimensiones del ser humano, hablando de lo que hacemos, trabajar, vivir, cómo nos afectan, cómo vamos creciendo y vamos envejeciendo y cómo hay... Disculpe un momento, de pronto su merced está pasando las diapositivas porque solamente se quedó en la primera. No, estoy hablando de la definición de Lalonde y la estoy comparando verbalmente con la definición de la Organización Mundial de la Salud. No he pasado la diapositiva. No se preocupen, que no he pasado la diapositiva. Estoy hablando del concepto que dice la Organización Mundial de la Salud versus a lo que están viendo en este momento en pantalla, que es la definición de Lalonde de lo que es esos determinantes en salud. Pero no está directamente en la diapositiva, no se preocupen. Entonces, lo que les decía, básicamente, en ese marco conceptual, pues la Organización Mundial de la Salud lo que está diciendo es que las dimensiones del ser humano son las que de una u otra manera se ven afectadas o pueden llegar a afectar esas condiciones de salud del mismo ser humano de forma individual, pero también de forma colectiva, en la forma en que esas interrelaciones se dan, que es lo que expresa Lalonde precisamente en la diapositiva en la que estamos viendo en este momento. La misma Organización Mundial de la Salud genera una primera clasificación de esos determinantes en salud. Esa clasificación de la Organización Mundial de la Salud está enfocada a o habla de dos tipos de determinantes desde una primera perspectiva, de los determinantes estructurales y de los determinantes intermedios. Vamos a hablar, todavía no lo van a ver en pantalla, me voy a referir a este tema, voy a presentarles porque ahorita en pantalla después verán en diapositivas lo que es la clasificación desde el punto de vista de Lalonde, porque existen distintos modelos que abordan estos determinantes en salud. Entonces lo estoy abordando de forma conceptual desde lo que dice la Organización Mundial para después hablarles un poquito de esos otros modelos y referirme a los dos modelos más importantes que existen o los que más se utilizan, que son el de Lalonde y el de Dahlgren y Whitehead. Pero vamos a hablar primero de cómo clasifica la Organización Mundial de la Salud estos determinantes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud clasifica en primera instancia los determinantes de la salud en estructurales e intermedios. Los determinantes estructurales incluyen todo el contexto socioeconómico y político en el que se está produciendo y distribuyendo el poder en un país o en una comunidad y otros recursos que van ligados a esas condiciones socioeconómicas. Entonces, de tal manera que esos determinantes estructurales pues tienen en cuenta, por ejemplo,
qué grupos son más vulnerables socioeconómicamente y qué grupos son más fuertes desde esa perspectiva socioeconómica. Y cómo existen desigualdades que están ligadas a esos grupos, relacionadas con temas como la clase social, el género, la etnia o la raza. Esas desigualdades sociales, pues lo que hacen es, a su vez, producir una inequidad en salud. Y esa inequidad en salud va a tener, sí o sí, una modificación y una transformación en el bienestar de esa población. Y ahí es donde se empieza a hablar de unas diferencias injustas en función de la vulnerabilidad de esta población a esas condiciones, pero que pueden ser evitadas en cada uno de esos grupos sociales, específicamente en el que tiene menos ventaja, es decir, en el que es más vulnerable. El tema es que ese grupo que es más vulnerable a esas condiciones socioeconómicas tendrá una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades. Esa es la primera gran clasificación de la que habla la Organización Mundial de la Salud. Por eso define que esas condiciones socioeconómicas y políticas son condiciones estructurales, porque van de una forma, o a aumentar o a disminuir esas desventajas que tienen los grupos vulnerables frente a los grupos que están mejor económicamente. Y eso va a tener una incidencia en la salud de la población. Se parte de un principio fundamental en el cual las personas que tienen tienen un menor bienestar social son mucho más vulnerables a desarrollar enfermedades que las personas que socioeconómicamente tienen unas mejores condiciones de vida, porque ellas pues tienen una ventaja sobre ellos. Y lo que se busca es disminuir y evitar esa desigualdad. Ese es un principio fundamental de la salud pública y lo vimos cuando desarrollamos lo que eran las funciones de la salud pública y hablamos también de esos principios de la salud pública. Y están relacionados con esos determinantes. Son esos los que denominamos determinantes estructurales. Eso lo denomina la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, tenemos en esa clasificación los determinantes intermedios. En esos determinantes intermedios hablamos de condiciones mucho más cotidianas ligadas directamente a cada individuo. ¿Sí? Si bien es cierto, están relacionadas con el colectivo de los individuos, pues también están desarrollados a condiciones individuales. Entonces, esos determinantes intermedios son condiciones de vida y de trabajo, más cercanos a esa realidad de las personas. Ejemplo, el empleo, la educación, el trabajo en sí mismo, las condiciones laborales, por llamarlas así, su vivienda, las condiciones de saneamiento básico que tiene. Si hay acceso a agua potable, si no hay acceso a agua potable, si tiene manejo de excretas o no tiene manejo de excretas, cómo es el manejo de sus residuos sólidos, son condiciones directas ya con el individuo. La forma en que se moviliza, es decir, la movilidad, el transporte, a qué condiciones psicosociales está expuesto ese individuo. Ese es el marco conceptual que establece la Organización Mundial de Salud y es la primera gran clasificación. No es la única, es la forma en que la salud o la Organización Mundial de la Salud aborda o habla o menciona esa primera gran clasificación de los determinantes en salud. La LONDE, por su parte, en otro modelo que él desarrolla, los clasifica desde otra perspectiva. Y los clasifica desde la perspectiva de biología humana, la clasificación, estilos de vida, sistema de atención médica o medio ambiente. Esa es una forma de clasificación que hace la LONDE, que saca en su modelo. Ese modelo de la LONDE es un modelo del año 74. Y él en ese modelo del año 74, pues lo que busca es precisamente mostrar esas condiciones, cómo afectan de forma individual, pero también pueden afectar desde forma colectiva. Ese es un modelo que considera la salud como el resultado de la interacción de esos factores interrelacionados con el individuo. Y habla incluso, establece algunos porcentajes de cada uno de estas clasificaciones de los determinantes en salud que tanto pueden llegar a afectar a la población. Por ejemplo, la LONDE habla de que las condiciones de medio ambiente pueden llegar a afectar la salud de la población entre un 19 y el
0.5%, mientras que los estilos de vida son unos de los más fuertes porque hablan de cómo pueden llegar a afectar la salud de la población entre un 43% y un 1.2%, la biología humana el 27% y el 6.9%, y los sistemas de atención médica entre el 11 y el 90.6%, en función, por ejemplo, de la mortalidad. Esa es una forma de ese modelo que plantea Lalonde, que es uno de los modelos más utilizados, y tal vez de pronto podríamos hablar que es uno de los modelos más antiguos, que es el modelo realizado en el año 74. Tenemos otros modelos como el modelo epidemiológico de Denver o el modelo de Bloom del 81, la misma Carta de Ottawa que genera su propio modelo de lo que es los prerequisitos en salud, el modelo de Pedro Luis Castellanos del 91 y el modelo de Dahlgren and Whitehead del 91 que tiene sus modificaciones en el 97, otro modelo como el de Frank del 91 o el mismo modelo que plantea la Organización Mundial de la Salud, que es el del 2007. Es decir, lo que quiero que tengan presente es que existen distintos modelos para abordar los determinantes en salud y que cada uno de esos modelos tiene su propia forma de clasificar estos determinantes. Yo me voy a hacer o yo me voy a mover y voy a estar enfocado en los dos modelos más utilizados desde la Organización Mundial de la Salud, que son el de Lalonde, que sigue vigente y que fue el primero tal vez que se desarrolló en el año 74 y es el que estamos abordando, y en este momento vemos en pantalla esa clasificación que le da los determinantes, hablando de lo que es la biología humana, los estilos de vida, el sistema de atención médica y el medio ambiente, y el modelo de Dahlgren and Whitehead, que es el modelo del 91, teniendo en cuenta que este modelo, también lo hablaremos al final y que ya de pronto lo hemos tocado en otra de nuestras sesiones, pero no con profundidad, pues está enfocado y desarrollado en el individuo en sí mismo y muestra unos niveles que están por encima de él, pero que además se genera en un año antes de que se haga la conferencia de Río, y que en la conferencia de Río, al ser una conferencia ambiental, pues también se toma y se tiene una trascendencia ese modelo de Green and Whitehead porque se incorpora a todo lo que generó Río 92 como cumbre ambiental. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Alguien tiene el micrófono abierto, pero no es una pregunta como tal. Entonces, pues eso es lo que quería o lo que quiero que tengan claro, que existen distintos modelos, porque los van a encontrar cuando ustedes hacen su revisión bibliográfica y van a encontrar distintos modelos aplicados, ¿sí? Que son de distintos contextos y que tienen distintas perspectivas, pero pues son igualmente válidos y todos ellos utilizan y tienen están propuestos desde una perspectiva y utilizan una forma de abordar estos determinantes en salud que de hecho han sido propuestos, y el primero que los propuso pues fue Lalonde. Está, por ejemplo, el modelo de Davis del 98, en fin. Listo. Volviendo entonces y centrándonos a esta clasificación que nos da Lalonde en 1974 de lo que son los determinantes en salud, Lalonde habla de estos cuatro principales, o este grupo principal de estos cuatro, que son la biología humana, los estilos de vida, el sistema de atención médica y, por supuesto, el medio ambiente. Desde la biología humana, Lalonde define este factor de una manera muy interesante, porque Lalonde lo que menciona en su modelo es que él menciona que existen unos factores biológicos, que son todos aquellos aspectos físicos, mentales, que están ligados a la corporalidad de un ser humano. Por ejemplo, la herencia genética, la forma en que madura y envejece, las características de cada uno de sus sistemas en el cuerpo humano, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, que son inherentes a cada individuo. A eso es a lo que Lalonde se refiere con estos determinantes denominados como biología humana. Factores genéticos que están ligados a cada uno de los individuos, pero que se pueden ver o se ven implicados en la producción de distintos problemas de salud. Una persona que biológicamente, por genética, por herencia genética, tiene una mayor predisposición, por ejemplo, a sufrir de enfermedades cardiovasculares. Eso está ligado a su genética. Y por esa condición, de una u otra manera, pues evidentemente
pues tendrá una mayor predisposición a que pueda llegar a desarrollar esa enfermedad cardiovascular frente a otra persona que biológicamente no tiene esa condición porque genéticamente no la tiene. Sin embargo, aquí se hace la claridad y la LONDE lo especifica y es muy claro cuando hace este desarrollo de este modelo de los determinantes, en que no necesariamente implica que una persona, porque tenga esa condición genética, va a desarrollar la enfermedad, o que una persona que no tenga esa condición genética pueda desarrollar. No necesariamente está relacionado directamente con eso. Simplemente se toma este determinante como una expresión biológica de ese genotipo que, producto de distintas interacciones con otros factores extraindividuales, pues pueden modificar la salud. Y cuando veamos más adelante el modelo del Green and Whitehead, ellos lo entienden de esa forma y por eso lo muestran de otra perspectiva con unos niveles. Entonces, un ejemplo típico, la persona tiene una predisposición genética por sus condiciones de herencia genética que van ligados a su biología a sufrir de enfermedades cardiovasculares. Es lo que hemos venido hablando en nuestro ejemplo. Pero asimismo, no tiene una dieta que sea balanceada, sino por el contrario, tiene una dieta rica en carbohidratos y en grasas, y además una vida sedentaria. Son otros factores extraindividuales. Posiblemente porque a veces ni siquiera está en función de que la misma persona sea quien elige ese factor. Simplemente, por ejemplo, está ubicada en una zona geográfica en donde esa dieta pues tiene una mayor cabida por los recursos que se tienen en esa zona geográfica particularmente. Pues, por ejemplo, aquí en Colombia, pues lo sabemos nosotros que hay ciertos alimentos que predominan por ciertas regiones. Los que estamos ubicados en la zona de cundiboyacense, pues tendemos a tener un consumo mucho más grande de lo que es un tubérculo como la papa, mientras que otras personas que se encuentran hacia otros lugares del país posiblemente no tienen ese consumo de papa, sino si su plato o su dieta está frente a otro tubérculo como la yuca. Y eso de una u otra manera pues tiene ciertas incidencias también sobre la salud. Son factores extraindividuales, van más allá de lo que es el individuo, pero tienen o pueden llegar a generar también una afectación sobre la salud del mismo. Y eso es lo que establece, o desde esa perspectiva es que habla la LONDE, que es esa clasificación o ese modelo que él plantea de esa primera clasificación de los determinantes en salud desde la perspectiva de la biología humana. Esa es la primera clasificación que da y se da de esa manera. En la siguiente, de acuerdo a lo que menciona la LONDE, pues tenemos el determinante de estilos de vida. Estilos de vida, ese es un determinante del que habla la LONDE. La LONDE habla de sus determinantes de estilos de vida. En ese contexto, para la LONDE, cada uno de los comportamientos que tiene un individuo o una comunidad o una colectividad ejerce una influencia sobre su salud, sobre la salud misma del individuo, sobre la salud misma de esa comunidad que está. Por ejemplo, los hábitos de vida. ¿Qué consume? ¿Qué cree ese individuo? Entonces, por ejemplo, él habla de esa conducta del individuo, mi conducta individual a consumir cierto tipo de alimentos. Y fíjese que está relacionada esa conducta precisamente en algunos casos a una forma individual. Por ejemplo, algunos de nosotros preferimos consumir ciertos alimentos, bien sea por disponibilidad en algunos casos o en otros casos incluso por preferencia por sabor. No quiero consumir cierto alimento porque es que no me gusta. Ese alimento no es de mi agrado. No me gusta consumir ese alimento. O prefiero consumir otro. Incluso muchas veces esa conducta va ligada a una creencia, va ligado a un valor. Una persona que no consume carne por distintas razones. Eso está ligado a qué? Está ligado a una creencia y un valor. Y eso tiene una incidencia sobre la salud. Ojo con esto que yo estoy denominando incidencia, pues no me gusta usar mucho esa palabra porque cuando hablamos de salud pública suele confundirse esta palabra de incidencia y se está relacionando con la epidemiología. Llamémoslo entonces más bien de pronto con otra palabra que no nos genere tanta confusión como un impacto sobre la salud.
pero es que este impacto no necesariamente implica que sea un impacto negativo, puede ser un impacto positivo. Por eso la LONDE lo que está diciendo es que esos factores, esos determinantes de la salud que están ligados a la conducta del individuo, pueden modificar la salud del individuo. Esa modificación puede ser positiva o negativa, porque pueden ser un factor protector o pueden ser un factor de riesgo, como se les mencionaba. Una persona que, por ejemplo, tiene una predisposición a sufrir de condiciones, enfermedades cardiovasculares y tiene una dieta rica en grasas. Pero puede ser que esa misma conducta del individuo o esos mismos valores o creencias que tiene lo lleven a que, por el contrario, no consuma grasas, sino tenga una dieta más rica en frutas y verduras, lo cual podría generar o convertirse en un factor protector que no va a permitir que se genere o que va a disminuir la probabilidad, más bien, de que se produzca la enfermedad. Obviamente estamos hablando de probabilidades. Puede que sí, puede que no, pero la probabilidad puede disminuir o puede aumentar. Y de eso es lo que se trata el modelo y así es que se está viendo. Por ejemplo, en las creencias ahí está. Y tienen ciertas creencias que pueden tener un impacto sobre la salud del determinado individuo. Ejemplo, para los testigos de Jehová, dentro de su creencia no está el que se puedan realizar transfusiones de sangre. De hecho, tienen un carnet en donde se indica precisamente que si en caso de que exista o haya un accidente, por favor no llevar a cabo este procedimiento porque está fuera de sus creencias. Eso tiene un impacto sobre la salud y hace parte de unas creencias. Es simplemente un ejemplo, ¿no? O asimismo puede haber en otro tipo, en otras religiones y en otras creencias que están ligadas a esos valores. De hecho, están ligados a un bagaje histórico, a la forma en que nosotros percibimos ese mundo y cómo vemos ese riesgo. Eso es a lo que se denominan los estilos de vida y a eso se refiere la LONDE cuando está hablando de este determinante en salud que son los estilos de vida. ¿Cómo se ve en un futuro? ¿Qué capacidad tiene de comunicarse el ser humano como individuo y colectivamente? Y esa capacidad de comunicación individual y colectiva, ¿cómo va a tener una incidencia en su salud? Por ejemplo, el manejo del estrés. De hecho, cuando empezamos a ver hacemos una revisión bibliográfica y cuando vemos cómo ha evolucionado el tema de la enfermedad en los últimos años, en las últimas décadas, y principalmente en este siglo, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, existen una serie de enfermedades que se han venido manifestando con mayor frecuencia y un mayor número de casos de lo que se registraban anteriormente. Por ejemplo, la depresión, el estrés, cómo la persona maneja esta depresión o este estrés y cómo esa depresión o ese estrés puede llegar a incidir sobre su salud mental e incluso no solo la salud mental, sino la salud física. Y eso está con esa visión futura que se quiere o esa capacidad, cómo se están adaptando al control o a las circunstancias particulares de la vida. ¿Qué preferencias tiene la persona? Todo eso lo enmarca la LONDE y es lo que él define dentro de los determinantes en salud como los estilos de vida. Y tienen un impacto sobre la salud de la población. Y es lo que nos menciona la LONDE allí en esa clasificación, en ese modelo que él genera en el año 74 o desde el año 74. La tercera clase de determinante en salud de la que nos habla la LONDE y que de hecho está ligado o está relacionado directamente con algo que tocamos en nuestra clase anterior, la temática de la sesión anterior, que era el aseguramiento en salud, es el sistema de atención médica. ¿Cómo está organizado ese sistema de atención? Porque ese sistema va a tener un impacto gigante sobre la salud de la población. Esos servicios sanitarios, entendidos en términos de cobertura, de cantidad y, por supuesto, de calidad. De qué tantos recursos se utilizan para satisfacer esa demanda de la población y la necesidad que esa población tiene en temas de salud. La forma como eso está organizado es fundamental para el estado de salud de ese individuo y de la población. Y de hecho, aquí se habla de no solo de esa organización, sino de las políticas
que tiene un país, una nación, un estado frente a esas necesidades y requerimientos en salud de una población. No es única y exclusivamente lo que diga cuál es la estructura física del sistema, sino cuál es la política y en qué se basa la política. Y cuando en la clase pasada hablábamos de aseguramiento, pues lo veíamos. Yo les decía, precisamente les comentaba, que en alguna ocasión se había dicho que el sistema de salud de Colombia como sistema era mucho mejor que el de otros lugares del mundo. Y hablábamos en la clase pasada, en esa clase de aseguramiento, precisamente de cómo, por ejemplo, nuestro sistema de salud pues tiene unas ventajas frente a otros sistemas como el mismo sistema de salud de Estados Unidos, hablando del sistema en sí mismo. Sin embargo, el sistema no puede desligarse de lo que es la implementación del sistema y cómo funciona operativamente. No se puede quedar única y exclusivamente bajo la perspectiva de lo que es la política y la organización, sino de su implementación y operatividad, de cómo esa calidad y esa cobertura funcionan operativamente. Y eso es la brecha que posiblemente hace que en este caso, retomando parte de lo que hablábamos en nuestra clase pasada, pues nuestro sistema tenga unas grietas que hacen que se permee esa estructura de tal manera que operativamente no funcione como se espera y posiblemente la salud de la población se vea afectada de otra manera. Entonces, el acceso económico, geográfico, culturalmente, cómo se utilizan esos servicios de salud y cómo esa cobertura y calidad es oportuna para esa atención. Y hablamos, por ejemplo, de esta parte cultural que incide sobre el sistema. Fíjese usted, en la clase de aseguramiento en salud se mencionaba lo que era la cuota moderadora y por qué se estableció dentro de nuestro sistema lo que es la cuota moderadora, ya que esa cuota moderadora, pues lo que buscaba, como su nombre lo indica, moderar, racionalizar la atención en salud, debido a que precisamente culturalmente se venía de un sistema en el que el acceso era mucho más complejo y más difícil y por lo tanto cuando inicia esa reforma de la ley 100, empieza este nuevo sistema que es el que tenemos en este momento y para estas particulares todavía vigente, pues la gente se desbanda, por llamarlo así, a hacer uso de estos servicios, pero ese uso no se hace de forma racional, lo que hace que se pierdan muchas citas y muchas personas en ese momento no tengan acceso al sistema y el sistema pues tenga o tienda a colapsar, por lo cual se idea o se genera este valor de cuota moderadora con el fin de que la gente precisamente pues utilice en realidad el servicio cuando lo quiere. Estoy hablando desde el punto de vista de la organización. Ya eso tiene mucha tela que cortar desde distintas visiones y cómo pues, uno diría, pues igual es un sistema que contribuye, pues uno no tendría por qué tener una restricción de cuántas veces accede al sistema. Pero pues evidentemente el tema de que la población requiera un servicio y que lo haga masivamente, pues va a modificar lo que es esa cobertura y esa calidad. Y es parte de lo que se está buscando y es parte de lo que menciona la LONDE de cómo ese sistema de salud puede llegar a generar o puede tener un impacto sobre la salud total de la población por esas condiciones. Y es lo que él enmarca dentro de esa clasificación de los determinantes en salud. Y por último, dentro de esa clasificación, pues la LONDE menciona lo que es el medio ambiente, denominado en primer momento como el entorno. También es importante tener en cuenta el panorama y el contexto mundial, de pronto no lo había mencionado acá, de cuándo sale la LONDE o cuándo la LONDE crea este modelo de determinantes, porque estamos hablando del año 74 y la LONDE saca esto basado 2 años después de lo que fue la cumbre de Estocolmo, que es considerado como ese primer gran hito en las cumbres ambientales a nivel mundial en donde se identifica una problemática y se empieza a hablar de muchos temas que hasta ese momento no se habían puesto en la agenda global. Y la LONDE entiende esa perspectiva y desde esa perspectiva se da cuenta que el medio ambiente representa o resulta siendo uno de los temas prioritarios para la salud de la población. En ese orden, pues lo que incluye la LONDE en esta clasificación y en su modelo es que todos aquellos aspectos que son ajenos a ese propio cuerpo del que hablábamos
Por ejemplo, en la biología humana, el individuo tiene una capacidad de controlar y influir sobre, y que no tiene esa capacidad, no tiene una capacidad realmente grande para poder controlar esos factores, que más bien su capacidad de control son limitados. Ejemplo, pues las condiciones ambientales, el medio ambiente físico y en algunos casos ese medio ambiente social. Entonces ahí es donde en ese nivel, por ejemplo, se habla de ese nivel de medio ambiente que están los macrodeterminantes de la salud, porque están ligados a características económicas. Y esas características económicas que son estructurales de cada sociedad tienen una implicación sobre el medio ambiente y una modificación sobre ese ambiente. Y están ligados con las políticas y decisiones gubernamentales y estatales. En algún momento lo hemos hablado y este es un ejemplo que retomaremos más adelante porque está ligado. Recuerden que nuestros temas pues no son unos temas cada uno por su parte, sino tienen una conexión, hay una conexión sistemática y holística cuando hablamos de esa salud pública. Hablábamos, por ejemplo, o hablo de este ejemplo. Una nación, un estado que tiene como política económica el desarrollo minero, pues a partir de ese desarrollo minero tendrá unas afectaciones sobre el medio ambiente particulares y específicas para ese sector económico y eso generará unas problemáticas en salud derivadas de esa modificación que sufre el medio ambiente y de la exposición de sus pobladores a estas modificaciones. Entonces, pues, qué sé yo, digamos, un ejemplo, tenemos una extracción de oro y para esa extracción de oro vamos a utilizar contenidos de mercurio. Pues, como hace parte de la política económica y que es un macrodeterminante ligado, pues posiblemente son ciertas enfermedades las que se van. No quiere decir que no se vayan a presentar las otras enfermedades, sino que esperaría uno cuando hace un análisis de salud pública y un análisis epidemiológico de la enfermedad que puede llegar a desarrollar ese colectivo de personas, esos ciudadanos, pues va a haber un incremento a cierto tipo de enfermedades. Distinto, por ejemplo, a que la política económica de una nación sea o esté desde el factor o desde la agricultura como actividad económica principal. No quiere decir que no vayan a haber impactos ambientales. Por supuesto que los hay, pero esos impactos son abordados o serán generados desde otra o de otra forma, posiblemente teniendo en cuenta que se va, pues como mi política está enfocada a desarrollar más la agricultura, pues voy a requerir más agroquímicos, entre ellos plaguicidas y fertilizantes, y la exposición de la población a esos plaguicidas y fertilizantes, pues desarrollará otro tipo de enfermedades que tendrán un mayor aumento frente a otras que se pudieran desarrollar de acuerdo a las condiciones económicas que yo o que se vayan a presentar si el orden o la política económica del país fuera otro. Entonces, en ese orden de ideas, pues el concepto de población se va transformando de forma individual a las interacciones que hay en el individuo en distintos conceptos y nos muestra cómo este modelo, lo que propone la LONDE, y de hecho cuando vemos otros de los modelos, pues tienen un concepto mucho más dinámico y sistémico, en donde la salud se entiende como que si bien es cierto, es un componente esencial en el desarrollo humano, pues depende de múltiples factores y no es algo que esté estático y que solo dependa única y exclusivamente, como lo mencionamos también en nuestras primeras clases cuando hablábamos de las definiciones en salud, se aborden única y exclusivamente como la ausencia de la enfermedad. No se trata de eso única y exclusivamente. Ahí hay otra forma de abordar. Eso es, o esa es la manera en que, por ejemplo, está la clasificación que nos da la LONDE desde su modelo, cómo podrían clasificarse esos determinantes. La misma Organización Mundial de la Salud, y de acuerdo a otro tipo de modelos, se habla de otras clasificaciones. Por ejemplo, cuando se habla de la relación de estos determinantes en salud con el individuo, hablamos de que existen tres formas también de clasificarlos: determinantes remotos, determinantes directos y determinantes individuales. Los remotos son aquellos que están afectando de manera indirecta al individuo. No lo afectan a él claramente, sino que distintos factores se van conjugando para que su salud se vea modificada.
mientras que el directo depende del estilo de vida y, como su nombre lo indica, son directos, están relacionados a cómo se comporta el individuo y cómo se está presentando esa afectación o esa modificación a su salud. Mientras que los determinantes individuales pues están ligados, por ejemplo, a la propia persona y están ligados a su edad o su género particularmente. Bajo esa perspectiva, por ejemplo, de esa forma de clasificación, es que Dahlgren y Whitehead generan otro de los modelos de nivel o modelos de determinantes, este modelo multinivel, que fue generado hacia el año 91, aunque realmente no. O sea, desde el 91 empezó a trabajarse y como que en el 97 se adaptó y se mejoró. Y es que Dahlgren y Whitehead hablan de unas condiciones individuales que afectan la salud de cada uno de los ciudadanos, valga la redundancia, de ese individuo, eso se llama individual, pero son condiciones inherentes a él. Ejemplo, la edad. Dicen, pues hombre, no es lo mismo o las enfermedades a las que yo podría tener una predisposición o las que se podrían desarrollar no son las mismas cuando se tienen 0 a 5 años que cuando se tienen 20 a 30, a 40 o mayores de 60. Y habrán unas enfermedades que evidentemente, pues no importa la edad, se van a desarrollar y la probabilidad se da. Pero hay otras que están más ligadas con esas condiciones de edad. Por ejemplo, los niños menores de 5 años pues tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades respiratorias. Y eso va ligado a su condición individual, por su edad y por su biología, porque su sistema respiratorio no ha madurado. Apenas se encuentra en ese proceso de maduración desde el punto de vista biológico. Y entonces esto hace que sean mucho más vulnerables frente a la exposición, por ejemplo, a contaminantes u a otros factores físicos que hay en el ambiente que van a incidir en que esas enfermedades puedan llegar a o tengan mayor probabilidad de presentarse. Por eso es que hablamos, por ejemplo, que en menores de 5 años, pues vemos muchos más casos reportados de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. Aunque también se exacerban con otras situaciones, como lo vamos a ver ahorita, frente a este modelo que está ahí en pantalla. El sexo también. Hay una predisposición, creo que esto lo hablamos y lo mencionaba yo tal vez durante nuestra primera sesión cuando hablábamos de todo este contexto y estas generalidades de lo que era la salud pública. Ejemplo, las mujeres tienen mayor predisposición por ese sexo biológico a sufrir de ciertas enfermedades que los hombres. No quiere decir que los hombres no van a sufrir de esa enfermedad, sino que posiblemente pues, su probabilidad es más baja. Ejemplo, la osteoporosis. Las mujeres, teniendo en cuenta su sistema metabólico y hormonal, no fijan calcio de la misma manera que lo hacemos los hombres. Por lo tanto, ellas tienen una mayor probabilidad a desarrollar osteoporosis que nosotros los hombres. Esto no implica que a un hombre no le dé osteoporosis. Lo que estoy hablando es de la probabilidad de que esa enfermedad se presente. Y eso es de lo que hablan Dahlgren y Whitehead en su modelo de determinantes. Y otros factores constitucionales en donde ellos, por ejemplo, no desconocen el trabajo que ya ha hecho Lalonde y dicen, oiga, mire, hay factores genéticos que están ligados también a una persona, factores genéticos que hacen que esa persona pues tenga una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad o no. Hoy en día que ya hemos llegado y hemos avanzado tanto, podemos hablar, por ejemplo, incluso de que ya podemos determinar la presencia o ausencia del gen del cáncer. Y el hecho de que tengamos en presencia genética ese gen del cáncer, pues lo que hace es que haya una probabilidad mucho más alta de que puedan sufrir de esa enfermedad frente a alguien que no tiene ese gen. Sin embargo, no necesariamente una persona tiene que desarrollar cáncer porque tiene ese gen o porque no lo tiene. Esos son factores individuales. Pero esos factores individuales además se ven modificados por unos factores que están más encima. Y es lo que hablan ahí, que a veces trascienden, son directos o indirectos y están ligados a un solo ser humano o a la forma en que el ser humano se relaciona. Entonces aquí viene lo que hablaba también Lalonde de los estilos de vida del individuo. ¿Cómo esos estilos de vida influyen? Fíjese, cómo esos estilos de vida están modificando, cómo influyen. Entonces hablamos de el ejemplo, sí, la persona que tiene problemas o una mayor predisposición a sufrir de osteoporosis porque además genéticamente hablando tiene una predisposición y además por biología es mujer, pero adicionalmente no consume o no ha consumido durante la etapa en la que puede fijar calcio alimentos ricos en calcio.
por X o Y, por conducta, por disponibilidad, por distintas razones. Ah, ok, fíjese. Ahí ya empieza a haber un problema. Y eso empieza a tener una trascendencia en lo que es precisamente esa probabilidad de que la enfermedad ocurra. Y luego viene la forma en que nos relacionamos y generamos nosotros nuestros lazos, nuestras redes sociales y comunitarias. Y ahí vienen todas estas condiciones, cómo producimos nuestro alimento, cómo es nuestra vivienda, nuestro servicio de atención en salud, dicen ellos ahí. Hablan de la educación, la forma en que nos educamos y qué pensamos desde la educación. Hablan de las condiciones de agua y saneamiento en las cuales tienen también un impacto sobre la salud de estos individuos y, por ejemplo, le dan un papel preponderante a lo que hacemos desde el punto de vista del trabajo, mis condiciones de vida y de trabajo, cómo es mi ambiente laboral o cómo si tengo o no tengo trabajo. Y encima de todo esto, ellos lo que hacen es hablar de esos determinantes que para la Organización Mundial y en ese primer referente conceptual que veíamos que decía la Organización Mundial para la Salud son las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, que son los estructurales, que están ahí relacionados. Entonces ahí era cuando yo, en la primera clase que hablamos de esas generalidades y veíamos las definiciones que tenían de lo que es la salud ambiental, lo que yo les mencionaba, por ejemplo, que yo personalmente no tenía o no me sentía particularmente identificado con la definición o no estaba de acuerdo. Me parecía que esa definición no era la adecuada, la definición de salud ambiental de la Organización Mundial de la Salud, porque desconocía que lo económico estaba ligado directamente a lo social y a lo ambiental. Mientras que cuando veíamos la definición de salud ambiental que propone el COMPES 3550, el documento en donde se da toda la línea de salud ambiental en nuestro país, pues allí sí se hablaba precisamente de que no era única y exclusivamente esas condiciones relacionadas con el medio ambiente, sino que existían también condiciones económicas y culturales que podían incidir en la salud y se abordaban desde la salud ambiental. Y eso es lo que nos muestra ahí precisamente Dolberin y Whitehead en ese modelo multinivel de determinantes. Ahí están los modelos y eso es lo que hablamos desde los determinantes. Hablando desde la perspectiva, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, el hecho o el tema de lo que nos sucedió en esos 2 años de la pandemia, pues muestra precisamente esas interacciones, cómo nos generaron o cómo incidieron directamente en la salud de la población en el, todo el planeta. Entonces, por ejemplo, dentro de esos determinantes y dentro de esos procesos se habló de lo que fueron los procesos migratorios, cómo la migración afecta a la salud debido a las barreras en el acceso a servicios de salud o a las condiciones precarias, a la discriminación que se puede tener. Y de hecho fue parte de lo que nos sucedió, pues el acceso a la salud no era tan sencillo porque se saturó el sistema. Hoy en día hablamos pues, de otras cosas, ¿no? De otros factores que tienen una incidencia directa en esa manera en que se da la salud. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial hablaba de que esos objetivos de desarrollo sostenible que están hacia 2030 se vieron afectados y hubo un gran retroceso en el cumplimiento de esas metas durante la pandemia. Ellos hablan de un retroceso del 32%, sobre todo, por ejemplo, en indicadores claves de salud como un aumento en la mortalidad materna y una disminución en la cobertura de inmunización y de salud mental. La salud mental afectada precisamente por las cuarentenas y la inmunización por la cobertura, la cual en sitios o en accesos geográficos distantes no fue tan fácil o no se llevó a cabo dicha inmunización. Habla precisamente de cómo se disminuyó la inversión o cómo esa inversión en salud no fue en salud pública no fue o no es lo suficiente y que la gran mayoría de naciones en Latinoamérica tiene una inversión de menos del 6% de su Producto Interno Bruto. Menos del 30% de ese gasto se está llevando lo que es la atención primaria en salud. Y América Latina en esa condición, y hablando y refiriéndose a los determinantes en salud, pues nos expresa o nos muestra cómo aumenta a partir de 2022 esa población en América Latina que estaba en situación de pobreza y de pobreza extrema, llegando
a valores por encima del 35%, 40% de la población, hablando de situación de pobreza, y casi del 20% en pobreza extrema. Cuando antes de la pandemia, pues estaban unos valores que oscilaban, eran cercanos al 29% y al 11.2%. Y bueno, obviamente también el acceso a los servicios básicos desiguales y pues la crisis que genera el exceso de mortalidad entre el 2020 y 2022 en América Latina, donde por lo menos se tuvo el 27% total de muertes asociadas a COVID-19 y un impacto muy desproporcionado a lo que fue la pandemia en la región versus otros lugares del mundo. Hablando, y esto es desde la perspectiva de esos determinantes sociales y ambientales para la equidad en esa salud. Entonces, esto era lo que quería transmitirles, lo que son los determinantes sociales y ambientales, y cómo tienen distintas formas de abordarse desde distintos modelos desarrollados por organizaciones, por diferentes investigadores, pero que al final pues siguen enmarcándose en lo que hablábamos de lo que eran esos determinantes, y es decir, en esos factores o esas circunstancias que afectan la salud de un individuo, pero que trascienden la salud de ese individuo y lo llevan hasta una condición colectiva, cómo se afecta colectivamente la salud de la población a partir de esos factores. Y es entonces cuando ya para finalizar les muestro, pues por ejemplo, el modelo o lo que se habla o lo que plantea de los determinantes en salud la Organización Panamericana de la Salud, recopilando precisamente parte de todos estos modelos conceptuales desarrollados por distintas personas. Entonces habla de ese contexto socioeconómico y político, cómo cada gobierno genera unas políticas macroeconómicas, unas políticas sociales que tienen un impacto sobre el trabajo, la vivienda, unas políticas públicas en educación, en salud, en protección social, y una cultura y unos valores sociales que van a modificar esa posición socioeconómica de los habitantes de una comunidad en específica, que están relacionadas con su clase social, con el género, con la etnia, con la forma en que se educan, se ocupan y obtienen ingresos. Y es lo que se denomina todo esto que está acá, los determinantes estructurales, sobre todo vistos desde la desigualdad de la salud. Y habla de unas circunstancias materiales, condiciones de vida y trabajo, factores conductuales y biológicos, esos factores psicosociales, que son los que se denominan determinantes intermedios de la salud, y que, por ejemplo, de acuerdo a factores externos como el sistema de salud, tiene impacto en esas desigualdades y en ese bienestar de la población. Y es como a través de esta gráfica, la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, interpreta sus modelos de salud y se genera distintas estrategias para abordar la salud aquí en Latinoamérica y el Caribe. No sé si tengan preguntas respecto al tema desarrollado en el día de hoy o a la clase en sí misma. No, profe. De mi parte no, profe, muchas gracias. No, señor. Bueno, ha sido para mí un placer haberlos acompañado en esta clase del día de hoy. Nos vemos entonces en nuestro encuentro sincrónico dentro de 8 días a la misma hora. Muchas gracias y tengan una feliz noche. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Gracias.